Bueno, como hacemos todas las semanas, vamos a poner las cartas sobre la mesa y hoy hemos decidido que el tema sea el conocimiento. Cómo accedemos, qué hacemos con el conocimiento. Y tenemos los invitados de todas las semanas. Señor Miguel Sabone. Muy buenas. Muy buenas. También está con nosotros, para hablar de este tema, Pablo Derevicki. ¿Cómo está, Pablo? Estoy obnubilado a los aplausos del Me desconcierta, perdón. Y también Marcelo Dalton. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a hablar del conocimiento. Jo, ¿ese jo qué significa? Y que según como empiecen a definir acá los muchachos, como para dónde vamos a ir, ¿viste? Esto es tan amplio, lo suficientemente amplio como para que discutamos sobre la verdad, el saber, el conocerse, el conocer el otro. Pero si Entonces, abrimos así el abanico, enseguida va a aparecer el poder. es que de hecho eso iba a ser. Ay, ¿por Quiero qué me saber tiene por tan dónde tiempo? quiere ir Sabone No. hoy con la discusión, simplemente para no ir por así. Lo escucho, Sabone, solamente para contradecirlo. Entonces no empieza con la definición, sino con la voluntad del señor Sabone. No, por favor. Es un tema vastamente tratado a través de la historia. Todo es voluntad. ¿Cuándo se da el conocimiento? ¿Cómo se da el conocimiento? No vamos a meternos por esos vericuetos, si no nos vamos a terminar nunca. Dicen que hay una base para que se dé el conocimiento, aunque después fue contradecida hace pocos tiempos. Habrá estado Una vos tiene metiendo ahí la que ver cuchara. con la creencia, otro tiene que ver con que esa creencia sea la verdadera y que esa verdad sea justificada. O sea, se dé los respaldos para que sea verdadera. Después hay un francés que la puso en jaque eso, en la década del 60-70. Pero más o menos se sigue sosteniendo. Igual como para lo que es el conocimiento en sí, esta visión tripartita. Después vamos a ver cómo se construye ese conocimiento y la verdad en sociedad, que es otra cuestión. Cuando hablas de creencia y de conocimiento y de verdad, cuando hablas de creencia, ¿hablas de la fe? No, primero uno tiene que creer. Creo que me puse un pantalón negro. Después me digo, me puse un pantalón negro. Y ahora tengo que justificar que sea un pantalón y que sea negro. Nada más. Así de sencillo. ¿Tan simple? Tan simple. Tan simple y complejo. No, sí, no es simple. Lo que pasa es que estoy haciendo resumen muchísimo. Porque tenía que explicar la teoría gnosiológica, ¿viste? Entonces decir, che, ¿cómo producimos el conocimiento? ¿Tenemos conocimientos antes de producir el conocimiento? ¿Tenemos una base? ¿O solamente conocemos a través de los sentidos? Aristóteles decía, nada de lo que está interno si no ha pasado por lo externo, o sea, por los sentidos. Pero sabemos que no basta eso. Pero si vamos un poquito más para atrás, también el conocimiento tiene que ver con el control y la predicción de cuestiones del medio ambiente, ¿no? Uno conoce la afuera porque uno tiene la necesidad de controlar para anticipar y poder prever. Un gran paliativo de la ansiedad del conocimiento, ¿no? Yo creo que se dio por ahí antes. Usted me quiere llevar por el mal camino del poder, ¿no? Es que necesitamos controlar nuestro ambiente. Bueno, yo soy Mentira. Después yo le cambio las cosas. Yo ya escuché por dónde va a ir y me gusta para no ir por ahí, pero Sabía que lo va a devolviendo el juego, la verdad que como está planteado, no podemos disociar el término conocimiento de saber y al mismo tiempo de lo que implica la verdad. O sea, para vos no es lo mismo conocimiento y saber. No solo no es lo mismo, sino que en la forma en que entendemos cada concepto dimensionamos la realidad de una forma distinta. Acá me están preguntando, ¿y cuál es la diferencia que hace Dalton respecto de conocimiento y de saber? Para mí, de entrada, el conocimiento puede ser una figura abstracta, un objetivo a modo de utopía, si quiere. El saber es aquello que consideramos válido en el momento dado, en un contexto. ¿Por qué digo en el momento dado y en un contexto? Miguel recién hablaba de la mirada aristotélica, que era esta cuestión de yo sé que algo es así o es verdad porque lo toco, lo siento, lo adquiero a través de mis sentidos. Y hoy hemos cruzado una barrera de tal modo que yo no necesito mis sentidos para poder conocer algo o para tomarlo por cierto. Uno ve, por ejemplo, el resurgimiento de teorías como la terraplanista, que replantea el conocimiento diciendo cosas como el agua no se curva porque no lo puedo ver en un experimento. Discutible si lo podemos ver o no, de hecho, si trabajamos en centrífugas,
se da una curvatura del agua. Pero más allá de esa discusión puntual, se vuelve una mirada aristotélica que hoy el mismo entendimiento científico ha hecho que esto se haya roto, que hoy existan cosas como los taquiones, como la materia oscura, que está totalmente teorizada, que es un conocimiento que implica un saber entendido válido por quienes están en ese ámbito, pero que no es accesible para la mayoría de la gente. Todos tenemos un celular en la mano, ninguno sabe cómo funciona, pero importa un conocimiento adquirido por la humanidad. Por eso hablaba del conocimiento como algo más abstracto, y lo daba en términos como utopía, y al saber como algo mucho más palpable. Yo puedo saber o no si es negro o no un pantalón, pero eso no quiere decir que no tengamos el conocimiento de que el negro es una cosa y de que el blanco es otra. En ese juego creo que entra lo que tiene que ver con la repetibilidad de las cosas, y ahí sí hablamos de la verdad científicamente válida. Que vamos a hablar ya no es la mera creencia de que algo va a pasar, sino la creencia más la justificación, más la posibilidad de replicar con un método científico el conocimiento que se convierte en el saber. ejemplo de que se llega al conocimiento de formas indirectas. ¿Sí? Un ejemplo, nosotros no tenemos la certeza porque no lo vemos o no lo experimentamos en formas inmediatas, el tema de los agujeros negros o ciertos temas que me parece que se van de forma indirecta, que es una forma de conocer. Por No algo- estamos tan alejados hasta ahora, así que no, vamos bien. Por algo en la Pero sí voy a metodología... volver a algo que dijo, me está peleando acá Pablo. Déjelo terminar la idea. Yo para prepararlo. A mí se me hace, se me ocurre la dicotomía o la división entre moral y ética, ¿no? Y cómo la metodología, tranquilo, cómo Acá se salen de la cómo vaina, inclusive la Empieza metodología y la investigación es una ciencia, ¿no? Porque, a ver, tiene que hacer de ese puente para decir cuánto yo puedo comprobar, cuánto puedo replicar y cuánto puedo establecer de ese saber que yo estoy viendo, ¿no? No todo tiene que ser desde el método inductivo, es decir, contando de a uno, sino con ciertas formas se puede llegar a ciertas, entre comillas, verdades, ¿no? Porque la ciencia es una verdad constantemente en movimiento, ¿no? Estamos hablando de la formulación de paradigmas que son constantemente borrados, ¿no? Que sí es la ciencia y el conocimiento, no así tanto la ideología. Y acá te tiro un palito para vos, ¿no? Yo creo que hablando de conocimiento científico es muy diferente de hablar del conocimiento ideológico, ¿no? Bueno, desde ya no es lo mismo la ideología que el conocimiento. No, es cierto. Ahora, es cierto que todo conocimiento, todo saber pasa por el filtro individual y pasa por un filtro ideológico. Yo recién te escuchaba y pensaba, no es lo mismo conocer o el conocimiento que conocerse. Y son conceptos que están prácticamente solapados. Y el conocerse tiene que ver con una cuestión interior que incluso puedo no conocerme y Miguel conocerme más hasta dónde sustento teóricamente mis fundamentos ideológicos, que lo que yo propiamente puedo tenerlo claro por no tener los elementos basales para poder entenderlo. Y no así no tener un criterio propio. Entonces, en ese sentido sí creo que el conocimiento y la forma de transmisión del conocimiento son trascendentales en la conformación sociológica, y ahí la ideología es, digamos, algo que basalmente va a estar la forma en que nos entendemos y cómo reinterpretamos esto para transmitirlo al otro. Hablábamos de la misión aristotélica, que fue un cambio. Ahora también podemos hablar de la mirada religiosa y cómo el conocimiento en alguna época era per se un elemento divino y por lo tanto era indiscutible, y ese sentir divino del libro de la fe nos daba sentido y conocimiento de lo que es y lo que no es, y lo que no está normado o lo que no pertenece a esa regla, que responde a una ideología que tiene un basamento en la fe. No era conocimiento, es más, era sacrílego y por tanto había Era que dogma. reprimirlo. Igual interesante, lo que me estaba pensando, lo que decía vos, Marcelo, igual esa teología estaba fundamentada sobre una corriente de pensamiento específico también, no escapaba siempre cuando miramos la realidad, una cuestión es de dónde, si lo hacemos desde el pensamiento en sí o de como investigación. La investigación sabemos, o la ciencia sabemos que tiene pasos así. Sí. Usted tiró varios temas aquí. Vamos a tomarlo por partes. Ahí se empieza mira, se le empieza a dibujar en la comisura de los labios, ¿viste? Se empieza... Él hace de sangre, no la puede ocultar. Es cierto que cuando uno parte a pensar, parte de un lugar, de un supuesto
principios. Bueno, Esta mañana lo escuché, toda lo escuché toda acá investigación surge de una hipótesis. exacto. Ahora esta mañana lo escuché acá al periodista hablando sobre ética y moral. En un momento confunde ética y moral. Ilústreme, Hablando. ilústreme. Porque la moral en definitiva son las normas sociales de una comunidad determinada. La ética va mucho más allá, es cuáles son los principios que son aplicables de forma universal, no importa la comunidad. Discutiríamos lectora y una hora y todo media Sí. sobre eso. pero bueno. eso está probado, vaya a discutirle a la filósofa. Cuando presenten los elementos objetivos replicables que puedan No, servir de prueba, en se lo voy a filosofía, tomar válido. puro. es largar nada más. Ve que termina No. siendo mera retórica lo suyo, palabras vacías, con bueno, sentidos. justo. Me lo hace famoso porque sabe que él vive de la retórica. No, pero me quedé pensando, algo que decía acá el compañero, es una cuestión de cómo construimos ese saber, y ese saber cómo está imbuido en un momento determinado y por una forma de pensar determinada. Me acordaba en estos días, yo estaba jugando con una frase entre la perfección y el progreso. Y uno no alcanza nunca, porque aparte nunca no alcanza la perfección. Y me gustaban había unas frases que estaban pegadas en varios lugares que hablaba, uno lo que hace es progresar. O sea, no es que va perfeccionándose, sino que va progresando. Pero en definitiva no era eso, no quería pararme de ahí, sino cómo miramos la realidad y cómo formamos nuestro conocimiento y de dónde creemos que ese conocimiento es válido. Acá decía, es cierto, en un momento creíamos que las verdades que decía la religión eran verdades, son dogmas intocables, ¿no? Es más, hay cosas que eran anteriores al pensamiento humano. Y es más, casi esas religiones, por lo menos el judeo-cristianismo, estaba atravesado por una corriente, el neoplatonismo específicamente lo sustentó fuertemente. Pero yo fui más amplio y lo planteé porque pensaba en el budismo, pensás en la filosofía oriental, donde la concepción de esto, precisamente, de lo que era conocimiento y lo que no, estaba imbuido con una mirada subjetiva. Claro. Y hoy lo hemos redefinido, y ahí te devuelvo como para que puedas seguir con la idea. Hoy lo hemos redefinido de forma tal que objetivizamos cosas, pero lo tenemos naturalizado. Hablaban del método científico, pero sería muy difícil explicar el método científico dentro de otro marco de creencias que no es el que hoy tenemos. Exacto. Nosotros hemos roto nuestra conectividad con la visión cosmológica. Tiene que ver con eso. Al no estar hoy la religión o las formas de pensamiento. En Oriente por ahí sigue impactando. Los pensamientos en comunidades que son más integralistas. O sea, es sociedad y lo que es la cuestión de fe. Está haciéndose muy simplista, pero Claro. lo comparto. Estoy tratando de ser cuidadoso. La cuestión es... Mire, si no quiere pisar ningún callo, no se siente. No, yo no es que yo trato de salvar a todos. Bueno, En el termina Titanic. un poco la idea, no sea malo. Hoy como viernes, parece bien Y viernes feriado. que viene con ganas de... Como no se fue de vacaciones, ¿viste? Que sufra el resto. Bueno, esa visión cosmológica nosotros no estamos apretados. El hombre moderno no estamos apretados con una comisión. Es más, hemos podido hacer esa ruptura determinada en un momento, por lo cual podemos pensar y pensar libremente y como individuos, que es otro cantar. O sea, que es cierto que de alguna forma nuestra forma de pensar está empujada por nuestro contexto y por nuestro entorno, pero podemos hacer esa ruptura hoy, que antes era imposible hacerla. ¿Por qué te agarra la cabeza? Yo me agarro la cabeza porque, a ver, uno... Está bien, entiendo la cuestión del contexto y todo eso. Entiendo que, históricamente, por época fueron admitidos ciertas partes como conocimiento, ciertas partes como idea. Tenemos la típica, la Edad Media imbuido eternamente por la religión y así el paso del tiempo, en donde... Pero a nosotros nos cuesta mucho mezclar lo nuestro con lo que creemos que tenemos que transmitir o compartir, ¿no? A ver, tradúzcamelo. Creo realmente que, me perdí un poco entre la cantidad increíble de conceptos que pusiste en una misma oración, ¿no? Bien, Porque- sí, lo hago a porque- propósito. bueno, yo creo que la confusión es como esa parte, ¿no? Si yo tomo algo por conocimiento, yo no puedo tomarlo por un conocimiento solamente partiendo desde mí, sino tengo que partir desde que tiene que existir un consenso subjetivo. Ah, bien, No. bien. Vamos. A ver, yo tengo que
el conocimiento también de alguna manera es una cuestión integradora dentro del lugar en donde estoy, ¿no? Yo no puedo pensar o no puedo investigar sobre ciertas cosas si yo no tengo a gente quien me respalde para poder fomentar ese conocimiento. Yo no puedo simplemente pensar lo que pienso si yo no estoy dentro del marco de esa necesidad imperativa bueno, de la aprobación, ¿no? O por lo menos de la escucha. Todo conocimiento, todo acto humano, de alguna manera tiene una cuestión integradora y cuestión social, ¿no? Siendo científico o siendo ideológico, yo estoy sí o sí ligado por la mirada del otro. A ver, de entrada te lo tomo y comparto. De hecho, debe haber algún límite a lo conocible o a a lo investigable. A lo que voy es, tenemos prohibidas las investigaciones con humanos. Claro. No es porque sí. No es que no podríamos realizarlo. Hay un límite ético que nos hemos puesto como sociedad. Entonces, en eso comparto. Pero a mí me genera una duda grande lo que planteaba Miguel, que hablaba de la religiosidad, que de hecho era un poco de donde habíamos empezado. Y lo que planteas vos, Pablo, yo ya empiezo a ver que hablamos de la posmodernidad, la posverdad, que es esta cuestión de la verdad es lo que se dice que las cosas son y tal vez no lo que pasó. Si todos creemos que ayer llovió, haya llovido o no. Y empieza a generarme un problema en esto, en cómo mi subjetividad puede o no influir en el conocimiento como tal. Esta frase que uno suele escuchar a veces que es, esta es mi verdad. Como si mi verdad fuera tan válida como la de Miguel, claro. Pero mi verdad de filosofía es desde un lugar de ignorancia de alguien que no estudió filosofía contra alguien que se dedica a eso. Entonces, o hay campos de que uno no discute campos de la ciencia, sino sacando que uno sea un especialista en ese campo de la ciencia. Pero ¿cómo empezamos a tomar las impresiones como válidas a punto tal de que es tan válida la impresión sobre la Tierra no es redonda de alguien que no se dedica al tema y se pone a discutir hasta en igualdad de condiciones con un astrofísico que se dedica a calcular cómo los GPS miden las distancias, entendiendo como elemento esencial la trigonometría de una esfera. Entonces, esa cuestión donde igualamos los saberes o las impresiones por el hecho de la subjetividad... Muy típico de la posmodernidad eso. Me genera alguna cuestión de decir, bueno, ¿está en crisis el concepto de conocimiento? Y lo tiro. A ver, siempre está, científicamente hablando, siempre está en crisis esa parte. Sí, pero eso es bueno de la ciencia, que esté en crisis. Pero, a ver, espera, porque están dando, por cierto, un montón de cosas. Bajémoslo un poco. Sí. Cuando vos me decís, eso es así, ¿por qué es así? ¿De dónde sacás vos que la ciencia dice que el conocimiento siempre está en crisis? ¿Por qué? Porque está puesto a cuestión. Porque a ver, también la comunidad científica está abierta a ser cuestionada, ¿no? Y abiertamente ser cuestionada, no poniendo la subjetividad en destrucción, ¿no? Voy a jugar al abogado del diablo. Yo me pongo a cuestionar, voy a decir, ¿usted quién es? La institucionalidad ha definido que esto es blanco, esto es negro. ¿Cómo cuestionada? ¿Cómo el cuestionamiento de la crisis? Cuando se establece una hipótesis o un pensamiento, ese pensamiento siempre es de alguna manera buscado revocar por otra persona, ¿no? Es lo que se llaman los típicos paradigmas científicos, ¿no? El paradigma siempre está sujeto al cambio, ¿no? Pero también hay gente que trata de sostenerlo. Ahora me estoy acordando en corrientes de psicología que son muy fuertes y no quieren cambiar en forma de pensar. Claro, hoy en día se está viendo una diferencia muy grande. Me río porque... Hace cara y le saca la lengua. El que está en la radio no lo vio, pero el resto que estamos en la mesa no lo aguanta. Listo. Eso te lo tiré por maldad nada más. Sí, usted le hace mueca como si nadie lo viera. Digamos, claro, es como ya evidente. No, te lo tomo para que se entienda dónde iba. Y lo que les decía... Perdón, lo que pensaba no me va a dejar terminar. Marcelo, es... el pensamiento de por sí, nosotros que no jugamos de la ciencia, sino solamente el pensar y divagar, está siempre constante renovarse. Y siempre tenés a alguien que contradiga lo que vos pensás. Pero eso está bien visto, no solamente está genial, sino está bien visto dentro de la ciencia, no así dentro de la ideología. Vos fíjate que te pone en jaque hasta la autoridad. Él dijo, hay un argumento que tiene que argumento de autoridad, te pone en jaque hasta esa autoridad, che, esto lo dijo tal, pero también se pone en jaque esa autoridad. Pará, porque ahí es donde yo te digo, es y no es. Porque yo puedo decir, mirá, ¿sabés qué pasa, flaco? La Tierra no es redonda, es plana. Y me va a mirar el astrofísico y me va a decir, no tenés tiempo físico para estudiar lo que yo estudié en mi vida, claro, que necesitas de base para entender por qué eso que decís es incorrecto.
Y mi parecer va a tener hasta más voz porque tengo cierta gimnasia en la oratoria que la de alguien que se dedica a los números y que no tiene esa oratoria. Y la realidad científica, y por eso cuestionaba, porque iba a algo que estamos dando por cierto, pero que no hemos comentado todavía, que tiene que ver con el funcionamiento del método científico, que esencialmente toma como verdad un hecho, pero lo pone como verdad bajo la premisa de que todos lo vamos a cuestionar. Y cuando uno demuestre objetivamente que esto no es cierto, lo vamos a cambiar, lo vamos a descartar y tomaremos como verdad la respuesta encontrada o aceptaremos que no era cierto y buscaremos de nuevo la respuesta. Pero eso que tomamos como válido nosotros en la charla de entrada no es tan conocido. Nunca tomamos como válido algo real. Miguel lo venía explicando cómo se construye conocimiento. Vos recién hablabas de cómo el conocimiento está abierto a ciertos niveles de objeción, pero no decimos, no es cualquier nivel de objeción, no es que yo vengo a discutirle al astrofísico, y digo astrofísico podría ser física cuántica también, sino que tiene que ver con que la misma comunidad científica pone a disposición ese hecho para que todos lo cuestionemos hasta que encontremos una mejor hipótesis. Y que esas reglas pétreas que encontramos no son pétreas porque son cuestionables y son modificables mañana. Lo que yo planteaba es, eso también es una construcción social y esa forma de entender el conocimiento es una forma moderna, pero que hoy entró en crisis con otra construcción social donde a veces termina primando lo que se dice, esto que yo daba el ejemplo tonto de la lluvia. Ayer llovió y haya llovido o no, si todos decimos que ayer llovió, ayer llovió. Y me hace acordar a ciertas novelas, 1984 y demás, donde la realidad se reescribe en función de que encaje en un modelo estructurado en función de otra cosa. Entonces convertimos en conocimiento o reformulamos la realidad en pos de la construcción de nuestras verdades. Y ahí es donde digo, bueno, me encanta el cuestionamiento, la puesta en crisis y demás, pero también ¿existe alguna otra forma de conocer? ¿O esta mirada cientificista hace de perder de vista el conocimiento ancestral? El conocimiento espiritual. No dejo de pensar cuál es la función primaria entonces del conocimiento, de lo que se dice. Uy, me encantó la discusión. Bien, Bueno, ¿cuál es la función primaria del conocimiento? Comprender el entorno. ¿Para qué conocer? Comprender. ¿Para qué conocemos? ¿Para comprender, sobrevivir? para comprender lo que nos pasa, para comprender dónde estamos, para Los animales planific- también tienen un tipo de para- conocimientos. probablemente, pero ahí entra otro aspecto y que nos diferencia y que es la razón. Algo más, algo más. ¿Lo dejamos para la próxima Sí, tanda? algo más. Mirá cómo usó, no lo tenía esa. ¿Cuál es la función del conocimiento? No, Miguel? es cierto que primero es la supervivencia de la especie. Como cualquier animalidad, tenemos nuestra capacidad de pensar es para sobrevivir. Después, lo que nos hace como Homo sapiens, damos un salto de calidad en un momento determinado. Lo que no tiene el animal es la predicción. Que es decir, bueno, sabemos que cómo podemos prever todos los posibles pasos para hacer un paso único, cruzar un río. Si el animal cruza el río siempre de la misma forma, nosotros podemos prever qué pasa si no nos funcionó la primera vez cruzada, no se llevó 50. La segunda cruzada vemos que en otro lugar fue más posible. Mira, me gustó esto de la supervivencia de la especie porque me generó pero realmente me traje la imagen. Hay un experimento intelectual que dice que el hombre de hoy no sobreviviría a la realidad del hombre de hace 200 años. Como el hombre de hace 200 años no sobreviviría a esta. Ujú. O sea, yo le doy un celular hoy, Sí, no se puede comunicar. Sí. a alguien de hace 300 años y no podría sobrevivir. Entonces, es la supervivencia. Perdón, discúlpame, Sí. discúlpame, pero eso es un análisis contrafáctico. ¿Cómo podríamos corroborar eso? Si no lo De hecho, exactamente planteé que es una cuestión intelectual, es un ejercicio Es un intelectual. ejercicio, claro. Y ahí es un poco lo que planteábamos antes. Este tipo de ejercicios implican un conocimiento que parte de la base de que no se puede probar. Parte de la base de que es una mera construcción intelectual en pos de generar otras cosas. Pero hoy le estamos dando intelectualidad incluso a sistemas de inteligencia artificial que ni entendemos cómo funcionan. O sea, les dimos un nivel de autonomía que hoy ese funcionamiento interno no es conocible por nosotros. ¿Pero es fuente de conocimiento? Porque te aseguro que cuando te detecta una nueva mecánica para realizar una praxis médica,
Se convierte en conocimiento. Me quedé pensando en algo cierto que decía Pablo. Nosotros conocemos y sabemos y aprendemos, pero también lo tenemos con un conocimiento previo, que es lo que nos da el contexto también. O sea, Hay un dicho científico materialidad. que es el pensamiento coloquial de hoy es el pensamiento científico del ayer. En más o menos palabras, ¿no? Yo creo que a medida de que va pasando los avances, el conocimiento científico de ayer, el cual eran cuestiones revolucionarias, hoy en día pasó a ser un conocimiento popular. Entonces yo creo que una persona, hablando de mayor o menor adaptación, una persona de hoy sí puede sobrevivir a 300 años antes. Porque estamos hablando de la acumulación de ciertos conocimientos, no de hábitos. El gen cultural. Yo tengo Hay claro- un marco teórico sobre eso. Yo Sí. creo que si no hay un contexto donde haya más gente, yo no me veo cazando en las praderas patagónicas. Yo sí, yo lo veo. Me imagino como... A ver, realmente te digo, como una- aparezco mañana en la pradera patagónica de hace 300 años, con el calor, en soledad, sin saber ni siquiera buscar agua, se me complicó, ¿eh? A mí me salvó ser scout. entonces. Sin zapatillas o Ahí borsero. está. Claro. Yo tengo Ahí un está conocimiento el término de previo. los scouts. Me salvó porque tengo un conocimiento de scout. Bueno, pero entonces No, hay una mirada hay ahí un de conocimiento saber. cierto. Vos tenés un conocimiento previos antes que lo adquirimos. La forma de ver el mundo también es la forma de ver de nuestros ancestros. La forma que tenemos hoy de ver el mundo, me refiero a nuestros ancestros, son nuestros padres, nuestro entorno, ¿no? Pero realmente, vos me decías, es un acumulativo, comparto, científicamente comparto esto de que yo para seguir construyendo me tengo que parar en los hombros de los hombres que vinieron antes. Y estoy parafraseando. Ahora, de fondo, Muy latinos. ¿qué construís con el conocimiento que porque es cierto, yo sé usar un celular, no sé armarlo, no sé cómo funciona, y si se rompe, te aseguro que no podría solucionarlo. Mañana se nos cae el sistema eléctrico y ninguno de nosotros podría hacer funcionar la planta eléctrica. Entonces, en el común de la gente, ese conocimiento de forma social está adquirido, pero hemos perdido esa capacidad de tener todo el conocimiento uno. Antes vos podías hacer todas las ciencias en un solo lugar y aprendías en una universidad que te daba un cúmulo de conocimientos prácticamente universal. Hoy el conocimiento, no me acuerdo ahora las cifras, pero el conocimiento a nivel mundial se duplica, triplica en tiempos de días. Entonces es inconocible para un sujeto persona en el contexto actual los conceptos desarrollados. Entonces, y vamos a la tanda con esto, pero ¿conocemos más o conocemos menos que antes? Solo sé que no sé nada. Ya Conocemos volvemos. más. En un par de Y sí sabemos más de lo que él conoce. en un par de segunditos. Tenemos compromisos ahora y volvemos. Yo lo contrario. Estamos acá repartiendo cartas sobre la mesa, sobre conocimiento. Quedaron algunas cartas pendientes y hay gente que se muerde la lengua. Yo no. Estábamos teniendo una pelea con Oda, lo voy a admitir. Sí. La discusión es interesante porque no nos podemos poner de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se plantea básicamente como dos formas de entender las cosas. Una mirada donde el conocimiento está sujeto a una cosmovisión, que recién hablábamos de una mirada integrista. Que ¿La cosmovisión es ideología? Sí, implícitamente tiene basamentos, no solamente es ideología, para mí es costumbre, es un poco más amplio. ¿Y es juicio o prejuicio? Si la cosmovisión es juicio o prejuicio, Sí. no, es elemento base para establecer el juicio o el prejuicio. Es Ajá. anterior. Yo voy a tener una mirada del mundo, Qué del astuto universo. que es, qué astuto que es. Vamos, sigue, El problema que usted tiene es que cuando le da las respuestas correctas se enoja. Pero No, importa. al revés. ¿Usted cree que maneja- Mire, el aplauso. Usted cree que maneja la mitad de los elementos, pero bueno, no importa, sigamos. A lo que voy es, el juicio o el prejuicio va a estar basado en cómo uno interpreta el mundo. Entonces, no puede ser juicio o prejuicio, sino que es el elemento base para que uno determine eso que cree. ¿Cuál era la discusión recién que teníamos? Es, el conocimiento puede estar a disposición de la sociedad o estar a disposición de ese núcleo de creencias que tiene la gente, que tenemos como personas. Y ese núcleo de creencias tiene la base en cosas que no necesariamente son científicas. Entonces la discusión estaba dado en cómo los procesos espirituales o Prejuicio, religiosos, entonces.
no sé, para mí la espiritualidad no necesariamente es un prejuicio, por eso hago la distinción. Puede generar una visión o un límite al conocimiento. Y un poco ahí está la discusión, porque yo soy de la idea de que el conocimiento y la espiritualidad no son incompatibles, y de hecho entiendo que hay formas en que ambos se potencian. Y una de las cosas que me plantea Miguel, donde comparto, si me estoy diciéndolo mal, corríjame, es que en la historia y en los procesos que mayoritariamente se han dado en la historia humana, el conocimiento quedó preso de esos prejuicios o esos juicios de tipo espiritual religiosos, dogmas, que lo han limitado o incluso lo han llevado a perjuicios a nivel social. Ejemplo de las brujas, porque son brujas, se van a flotar, y si no flotan, eran personas y van a llegar a lo divino. Entonces, el hecho de ahogar a alguien que se acusa de bruja era buena, pero... le garantizó o ir al cielo o demostrar que es bruja y entonces la quemo. Pero hay una cuestión que es algo que me puede, ¿no? Si hay algo, si todo lo que hacemos estuviera respaldado científicamente, esto sería Star Wars, ¿no? Sería como una visión futurista de la vida. ¿Porque creen en la fuerza? Increíble. Yo sí creo en la fuerza. Ese es mi lado friki, ¿no? Yo también, pero me pensaba cómo concilian la fe con lo tecnológico ahí. Bueno, y aparte porque está parada la fuerza, está parada en el poder. Porque tal cual. A ¿En ver, el imperio no todo está... o después? Y mira, si es un Jedi, son golpistas. Son golpistas. Vos serías un Sith, serías Darth Claro, Vader. porque defiendo la República. Ustedes son un imperio. Usted quiere decir una La selección. monarquía es eso. Claro, son los mejores, que se supone que son los mejores. Ah, qué envidioso. Por eso sos un Sith. Me gusta, porque empezábamos a hablar de conocimiento y ahora hablar de teorías del poder y cómo la fuerza influye. Y vamos a ser aún más serios, y cómo la fe puede cambiar la forma en que se entiende la ¿Te realidad. puedo dar un ejemplo? Me acordé de un ejemplo. No, quiero Déjeme escucharlo de él. terminar, por favor. Bueno, termine, sea feliz. Bueno, ¿Se puede gracias. apagar el micrófono de alguien? Sea feliz, termine. Pero fíjate, entonces todo... ¿Por qué no está basado científicamente y por qué no todo lo ponemos en una cuestión externa en que estemos todos de acuerdo? Porque ahí ya te doy la razón. Es que hay muchas cuestiones del poder que se juegan dentro del conocimiento a la hora de relacionarnos, ¿no? Entonces no siempre vamos a tener algo aprobado científicamente o no vamos a vivir una vida aprobada científicamente porque hay deseos internos y hay cuestiones de poder que se están manejando. Entonces, ¿hasta qué punto hablar de conocimiento? ¿Hasta qué punto hablar de compartir? ¿Hasta qué punto hablar de aprobar? Si no estamos hablando de que hay intenciones internas, ¿no? Chan. ¿Sabes qué? Te lo voy a plantear peor todavía. ¿Hasta qué punto el conocimiento no está puesto a disposición de lo que yo realmente siento? Porque siento bronca, entonces voy a encontrar alguna justificación científica para demostrar. No hay muchas científicas tampoco. Basta con mirar cómo se maneja con nosotros y ya. No hago ciencia. No, pero yo no hago ciencia, aviso. Me gustó esta mirada de que en lo diario no somos presos de lo científico. Y yo creo que es así, somos más bien Sí. emocionales. Sí. Lo que siento muchas veces va a estar por arriba de lo que es o lo que realmente debería ser en función de lo que conocemos. Muchas de las decisiones que tomamos son impulsivas, son de reflejo y no tienen nada que ver incluso con el hecho de que tengo el conocimiento de que no debería hacer tal cosa, pero lo sentí. Esto que acabas de mencionar está muy relacionado con una, no sé si una definición más o menos nueva, pero una definición que, digamos, ha superado a otra digamos, de la condición de la especie humana, que probablemente en nuestra época de niños o adolescentes nos llama que la humanidad o los hombres, las personas, nos diferenciamos del resto de las especies animales por nuestra capacidad de razonamiento. Y lo que hoy está priorizándose como definición es que somos una especie emocional que razona. Me quedé pensando, Comparto. volviendo para atrás, unos ejemplos que daba Marcelo. Me acordé de los grandes pensadores y científicos entre el siglo XVI y XVIII. Si uno se pone a pensar, como Voltaire, todos esos, no solamente mezclaban ciencia, también mezclaban ciencia, esoterismo, religiosidad, filosofía. Era todo en uno porque estaban haciendo pensamiento, por lo cual ahí tenías un conglomerado. Los primeros pasos de separar. Me gusta más la espacios. palabra conocimiento que científico, en ese caso. Pero en ese juego, fíjate vos cómo esa cosmovisión influyó en la formación de realidad.
Entonces, a veces nos cuestionamos, che, pero ¿por qué rezás si sabes que lo que va a hacer efecto es el medicamento que te acaban de poner? Exacto. Pero también sabemos, y esto sabemos porque hay experimentos científicos que lo han demostrado, que la fe o esa sentir de que algo va a pasar tiene un efecto directo en cómo funciona. Y eso explica a veces el efecto placebo, Sí. que está más que probado en pruebas científicas. Ujú. Entonces, ese juego donde... O el modelo médico antropológico. El paciente, si tiene buena predisposición con el médico, ya tiene una cura ganada. Pero hay un juego entonces Así, entre el así. conocimiento y la espiritualidad, donde para mí, era un poco lo que discutíamos hace un momento, son dos cosas distintas, pero no solo son compatibles, sino que creo que son necesarias para tener una cosmovisión más amplia. Y ahí viene el error de cierta comunidad científica, ¿no? Porque habla de Uy, que... se metió contra la comunidad científica. Te la quiero ver ahora. Y en esta estoy del otro lado, lo escucho. Porque cree que todo tiene que ver con la cuestión científica y a veces inhibe, si bien reconoce, inhibe la cuestión emocional o la cuestión subjetiva, ¿no? Entonces, basar todo en cuestión objetiva o en cuestión de evidencias a veces no es tan ¿Sabes qué funcional, pasa? por lo Que- menos hablando de la psicología. Ah, bien, eso te iba a decir. Depende de la ciencia, porque si vamos a hablar de ciencias duras, a ver, el agua hierve a 100 grados, vamos a discutir, bueno, a tal distancia del mar, a tanta altura, etcétera, pero ese es un dato objetivable y repetible. Cuando empezamos a ver cuestiones que son de tipo social, la primera discusión es si eso es conocimiento o no. Yo creo que conocimiento es. Ahora, ¿es ciencia o no? Ya ahí es un poquito más discutible. Hay un consenso en la comunidad científica de que es ciencia, pero empezamos a hablar de la forma de construcción científica distinta, donde la subjetividad o ya no hacemos una posibilidad de replicar el experimento, porque las personas son distintas. Yo puedo hacer un experimento con vos psicológico y lo haré con Miguel, pero no aunque tengamos el mismo resultado, no es exactamente igual o traspolable uno con otro, porque son dos sujetos distintos. Esa subjetividad hace que se pueda construir conocimiento ahí, que ese conocimiento pueda ser científico si sigue ciertas reglas. Otra cosa es cómo valoramos la mirada del sujeto o las creencias del sujeto o las percepciones del sujeto. Y ahí sí entiendo de que a veces se puede dejar de lado, pero que hoy el mismo sistema le abre las puertas aceptando que esto es rebatible. ¿Hasta qué punto esto en la vida diaria se replica? Yo creo que no lo replicamos, o sea que tomamos decisiones más bien emocionales y a partir de esa emocionalidad después buscamos una fundamentación. Totalmente contrario Sí, a lo que... Totalmente. Basamos nuestra vida en lo emocional, no dejamos de ser seres emocionales. Pero también somos seres que hacen experticia, saben, a través de la experiencia van tratando de pensar y de responder de una forma determinada con esa experiencia que tuvo previa. Uno no cruza el río de la misma forma todos los días, hasta que descubrí que hay una forma mejor para cruzar el río. Pero entramos con la discusión de si cruzaste el mismo río, si porque... No cruzaste el mismo río, porque eso ya está. Bueno, por eso, pero en no, ese no, juego... me refiero, aparte el río es una idea universal. Me refería lo que el hombre va ganando en el tiempo es experiencia, y de la experiencia puede ser reflexión de esa experiencia. ¿No? O sea, uno puede enojarse, puede tener todas las pasiones en un momento determinado, pero en un momento determinado vos, a cierta edad, nos paramos y decimos, a ver, voy a pensarla mejor esta. Entonces hablamos de que el conocimiento no es universal. O hay distintos tipos de conocimientos. Claro, primero, yo no sé, a ver, no estamos hablando del producto de ciencia, estamos hablando del producto de la cotidianidad, cómo producimos conocimientos. ¿Cuál es la mejor forma para subir en el diario vivir? La sabiduría popular, por ejemplo, te lo tomo desde ahí porque creo que va para ese lado. Pero tiene grandes aciertos y grandes errores. Tal Sí. cual, pero se construye de otra forma y en algún punto termina siendo conocimiento. Pero la pregunta es, ¿lo vamos a llamar conocimiento o lo vamos a llamar creencias populares? Dándole un mote de... Generalmente le si decimos se quiere, creencia popular. menoscabarlo, pero de minimizarlo, decirle creencia contra conocimiento. Pero es como decís vos, tiene grandes aciertos y grandes errores, porque yo mañana voy a rezar y saber que me voy a curar de esta infección. O vas a la curandera, Me vas a la diré el curandera empacho. que te tire el empacho. Bueno, pero el tema del empacho, Pero eso por es ejemplo...
Con el despacho No. no se meta. Tengo alguna observación para hacer allí. Lo escuchamos. Porque no hay una sola forma de curar el empacho, sino que en principio hay dos. Una es mecánica, tirando el cuero, lo que se conoce Cuerito, tirando sí. el cuero, y la otra es tirando la cinta. Y cuando... Hay tres, pero no importa. Sigamos. Bueno, después me dirás la tercera. Cuando tirás el cuero, hay un estímulo mecánico sobre las terminales nerviosas que van hacia el abdomen. Y se supone que eso actuaría sobre las paredes del estómago o algunos No órganos del tengo, no aparato tengo digestivo. ¿Y la cinta? Y la cinta, cuando tirás la cinta, lo que existe ahí es sugestión hipnótica. Estoy tentado, perdóname. Es como la base del shiatsu que investigaron los orientales. No ¿no? tiene- es eso, a ver. A ver, El shiatsu es una terapia basada en puntos de estímulos, ¿no? En el Ajá. cual energéticamente nuestro cuerpo tiene diferentes puntos en ¿Usted cree diferentes eso en energía partes. corporal y todo eso? Y en cierta parte sí. Qué En interesante. cierto aspecto, a ver, me abandono en eso Ajá, también. bien. Porque a veces No, uno porque lo se escucho tiene mucho de los adolescentes y jóvenes hablan mucho de esto, por eso le pregunto. Gracias por lo de jóvenes. Por favor, usted lo merece. Termine la idea, por favor, porque se me va por la rama. Es una terapia basada en puntos energéticos y tiene cierto aspecto popular, ¿no? Y algún aspecto de creencia, ¿no? Entonces es como que también es parte de la creencia popular, pero es una creencia muy ampliada, ¿no? Como tirar el cuerito. Yo creí que solamente en el norte había, pero había sido que acá también. ¿Sabes qué me gusta de esta discusión en este momento? Que empezaron definiendo el conocimiento desde un lugar, desde un pedestal. y terminamos hablando del Y empacho. terminamos hablando de cómo se tira el cuarito. Por favor, Suena acá troc se me- el Es la, cuerito. es la universalidad del conocimiento. Pero es que esa es la cuestión de fondo, donde lo que entendemos como conocimiento, como saber, me gusta la expresión saber popular porque lo pone en otro plano, pero el saber popular es un saber, aunque no sea replicable, aunque no sea cierto. Pero hace un rato me dijiste que saber y conocimiento no eran lo mismo. Es que para mí no lo son, pero al momento de encontrarle un contexto para definir Sí. y diferenciar, si los unificamos, generamos una bola tan grande que es muy difícil encontrarle la punta al ovillo. Y para ir desarmando el ovillo, hay que empezar como a decir, bueno, esto vamos a ponerlo acá, esto otro en este otro lugar, y que toma un cierto orden. Acá salió el tema del conocimiento como conocimiento científico. Salió la mirada antropológica e histórica del conocimiento. Salió la forma de construcción de verdad dentro o fuera del sistema de conocimiento válido. Sale el saber popular o las creencias comunes de la sociedad. Y sale lo dogmático religioso. ¿Lo podemos poner todo dentro de la misma bolsa? Sí, pero si lo seguimos manteniendo dentro de la misma bolsa, se dificulta el diálogo muchísimo y le damos el mismo concepto de verdad a uno u otro. Y la forma de construir verdad científica está dada por esta posibilidad de comprobación a través de un método científico y la forma de construcción de verdad a través de estos saberes populares está dado por la transmisión oral, esencialmente. Entonces son dos formas de construcción distintas de dos cosas que son verdades, que son parte de la interacción social. Pero ahí Pero nos metemos no en un vamos- quinto lugar. Primero definir qué es verdad, sacándola del campo de la ciencia, ¿no? Definamos primero conocimiento. ¿Qué es verdad en sí? ¿Qué es la verdad? en sí? Definamos primero conocimiento, quedémonos antes, porque si me Entonces, llevas a pero la hoy verdad... hablamos en primero qué es el conocimiento en sí, lo hablamos como eje terminal. La cuestión es cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad para algunas cuestiones que tienen que ser no variables. Pero, ¿por qué te decía primero definimos con... Pues si vos me lo decís así, yo te digo, la verdad es la que aparece en el libro de la ley, en el libro divino. Es la verdad revelada que he recibido como fiel creyente Claro. de tal lugar. O sea, Entonces- el libro divino sería en las redes sociales hoy. Bueno, a ver... ¿Y cómo impones esa eso, verdad? ¿Cómo me impones gustó esa eso verdad? porque yo creo que hoy Marcelo, empieza a ¿cómo surgir... impones esa verdad? Lo podemos discutir un montón, pero ya es otro tema. No, Fíjese porque cómo me preguntó sobre Respondiste conocimiento. muy bien, respondiste y muy me bien. Tú al replica- revés. Quiero decir, esto es lo que nos abría el Pero paraguas ¿cómo? Nietzsche. y Si después respondió bien, otro. ¿cómo lo hizo al revés? No, porque esto es, la verdad es una construcción del ejercicio del poder. Todos los caminos conducen a Roma
y por Sabone al poder. Todo lo de Sabone conduce Es a que esto todo. es simple, todos los caminos conducen a Roma. En Roma está Sabone que nos dice, esto es el poder. Pero más allá del chiste, sí creo que lo religioso construye una forma de conocimiento distinta que tiene implícito Y se impone. la construcción de espiritualidad. Ahora, también tenemos muy arraigado por nuestras raíces culturales que espiritualidad y religiosidad son lo mismo. Y lo vivimos prácticamente como lo mismo. Y no necesariamente lo es. Hoy no, hoy ya Y no. sobre todo viendo las filosofías orientales. Entonces, cuando vos preguntabas cómo se construye esto hoy, y la verdad que empiezan a aparecer libros sagrados dentro del mismo contexto de las redes que dan ese contenido. Ya no es la Biblia, pero será tal elaboración de tal TikToker, será tal núcleo de creencias terraplanista. Para mí el terraplanismo empieza a ser un movimiento que tiene basamentos conspiranoicos, si se quiere, esto siendo despectivo con esa mirada, y lo digo porque tengo una mirada crítica respecto a lo que esto puede implicar socialmente. No, creo que tenemos un desfasaje en lo que es la formación básica que trae como consecuencias tomar por cierto verdades aristotélicas, como hablábamos hace un momento que hablábamos de la construcción del conocimiento científico, que nos hace retroceder como sociedad en lo que es la construcción del conocimiento. Pero al mismo tiempo da sentido de existencia y pertenencia en lo espiritual. Si yo tengo una verdad revelada, donde yo soy superior a vos, Claro. porque yo veo lo que vos no ves, porque mi intelectualidad me permite desarrollarme, prácticamente me estoy convirtiendo en un ser divino que está superior a vos, con un conocimiento oculto que pude acceder a través de las redes en este caso, Es el esoterismo ese y camino. se convierte en una mirada esotérica. Esotérico. Entonces es, Tengo en ese tengo un sentido, un saber que nadie resurgimiento de las miradas esotéricas, voy a ser muy, se entienda el parafraseo, Está haciendo mal usted. pero es una vuelta a la mirada medieval Sí, exacto. desde el punto de vista occidental. Entonces, esa construcción es cuasi religiosa. Mi pregunta ¿es conocimiento? Y desde ese lugar sí. Y mira, antes, qué bueno que se está dejando también esa visión y pasar a una multisubjetividad mucho más evidente, ¿no? Porque antes se lo idolatraba, la palabra doctor, ¿no? Había como una cuestión de idolatría hacia el médico, hacia el abogado. Eso lo dice el psicólogo. ¿no? Pero por supuesto, a ver, Ellos son los nuevos reyes. ahora reino yo. Ahora somos nosotros. Ahora es la tiranía de la La autopercepción. posmodernidad parada del individuo que se apoya en un psicólogo. Exactamente, claro. A mí Muchachos, me conviene, qué sé yo. tenemos tiempo cumplido y yo me quedé con una duda, entre otras. Qué bueno. ¿Cuál es la tercera forma de curar empacho? Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Acá cerramos.